Mateo capítulo 12. Y dice así, verso 1. Por aquel tiempo Jesús pasó entre los sembrados en el día de... ¿Qué día era ese? Era el sábado. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Si te das cuenta, el día de reposo era uno de los 10 mandamientos. Descansarás el séptimo día y se lo entregarás al Señor tu Dios. Ceremonialmente la gente no podía hacer absolutamente nada. No podían trabajar, no podían, era completamente descansar, literalmente. Y era una ceremonia santa para ellos en aquel tiempo. Entonces dice aquí que tuvieron hambre. Y cuando vieron los fariseos, espérame, ¿me brinqué algo? Sí. Y comenzaron a arrancar espigas, eran espigas de trigo. Agarraban las espigas y empezaban a agarrarlas así. Y empezaban a comérselas, los pedacitos de trigo, porque tenían mucha hambre. Entonces, cuando lo vieron los fariseos, le dijeron a Jesús, mira, tus discípulos hacen lo que no es permitido en el día de reposo. Pero entonces Jesús les contestó, ustedes no han leído en la Biblia o en el Torah en aquel tiempo, ¿verdad? ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados y no les era permitido comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Que los sacerdotes tienen que hacer cosas o preparativos en el templo también. Y dice, pues os digo algo que mayor que el templo está aquí. Ya vamos a poner eso de contexto nada más. Entonces están los discípulos recogiendo las espigas, las están comiendo. Los fariseos inmediatamente se enojan y empiezan a hablar con Jesús y le dicen, oye, ¿por qué están ellos haciendo eso? No les es permitido. Entonces Jesús está básicamente diciéndoles, pues la verdad tienen hambre. ¿Qué harían ustedes? ¿No se acuerdan de cuando David estaba huyendo de Saúl? Está hablando de un capítulo en Samuel, donde David está huyendo de Saúl y se va a meter a un templo, al templo del Señor. Y el sacerdote principal viene y habla con David y le dice, David, tengo mis hombres, están muertos de hambre, yo también tengo mucha hambre. ¿No tienes nada? Todo lo que tenemos es el pan sagrado. No el que está en el altar, el que ya quitamos porque ya se usó, ya está viejito, pero se los podemos dar a ustedes. Pero eso solo es el pan para los sacerdotes. Pero como ustedes están muriendo de hambre, pues ok, se lo damos a ustedes. Entonces Jesús está poniendo un orden bien interesante aquí, porque a veces nosotros sacrificamos el bienestar de las personas por tratar de preservar una tradición. Y sucede en muchos aspectos. Todavía no llego a la parte espeluznante, pero es nada más para tratar de enseñarles cómo tratamos de preservar tradiciones nosotros a costa de la vida de la gente. Entonces Jesús empieza a hablar con los fariseos y les dice, alguien más grande que el templo está aquí. O algo más grande que el templo. Si me voy por lo que dice de algo más grande que el templo está aquí, está hablando del templo físico que tenían los judíos allí. Pero es curioso de ver cómo Dios tiene una mentalidad completamente diferente a como nosotros la tenemos. Dios nunca contradice su palabra. Él sí contradice cómo nosotros interpretamos su palabra. Le encanta hacerlo. Y nos va a dar una perspectiva mejor. Pero como es un estudio bíblico, pues entonces vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Entonces, de aquí, fíjate, vamos ahí, dice aquí, o no, verso 6. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Verso 7, pero si hubieras sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. ¿Qué quiere decir eso de misericordia quiero y no sacrificio? Y mira lo que dice en Santiago 2:13. Vamos a contrastarlo con eso. Santiago 2:13. A ver, alguien que lo lea bien fuerte. Santiago 2:13. There you go.
Entonces, cuando estamos hablando nosotros acerca de hacer justicia, la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay algo en el corazón de Dios que es bien interesante porque Dios no juzga como hombre. Nosotros somos muy rápidos para juzgar gente y para mandarlos al infierno. Estamos bien seguros fíjense, una de las cosas que les voy a poner una paradoja, y esto no es porque quiero estipular nada, es solamente para hacerlos pensar. ¿Ustedes creen que las personas que se suicidan van a ir a dar al infierno? ¿Están seguros? Lo que siempre nos han dicho, pero están seguros. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que Samson era un héroe de la Biblia? Bueno, ¿y cómo terminó él? Se suicidó. Entonces, ¿estará él en el infierno? Muy interesante. Ajá. Es un sacrificio. Exactamente. Ajá. Es muy interesante también. Te das cuenta cómo hay tantos ángulos para una situación y todos nosotros lo vemos desde un lente distinto. Y fíjate que aunque esa es una de las mejores respuestas y más acertadas, esta noche todavía se queda corta para poder satisfacer al 100% de la verdad. De hecho, les diré que yo escuché de un hombre de Dios que respeto muchísimo, que es el hermano Jack Hayford. Todo el mundo cristiano le debe mucho a ese viejito. Y él está explicando precisamente esto en un sermón donde yo estuve sentado escuchándolo. Y le estaba mencionando acerca de eso, que en nuestra percepción de la justicia de Dios está muy torcida. Gracias a Dios, Dios no juzga como hombre, Él juzga como Dios. Y Él es una persona que está hecha de 100% amor. No juzga como nosotros. Nosotros juzgaremos de acuerdo a lo que nosotros leemos en la Biblia, pero el corazón de Dios es el que siempre nos va a guiar a toda verdad y nos va a mostrar las cosas bien. Como por ejemplo cuando está Jesús escogiendo cabritos y está escogiendo ovejas. ¿O lo está mandando al infierno o lo está mandando al infierno? Mi respuesta es, no quiero investigar en carne propia. Mejor me voy a portar bien para que no me pase. Para que si me pasa todo, estoy con las ovejitas y no con los cabritos. Entonces, porque Dios mira el corazón y solo Él tiene el lente al corazón. Ningún ser humano lo tiene. Ahora, nada más para los que escuchen este video que se está filmando, no estamos estableciendo nada aquí. No estamos estableciendo ni de un lado ni del otro. Les estoy provocando dolor para que ustedes comprendan de cómo nosotros tenemos un juicio tan pequeño y Dios es diferente. Date cuenta de la situación en la que se encontraban Judas y la situación en la que se encontraba Pedro, porque Judas negó a Jesús una vez y Pedro negó a Jesús 3 veces. Judas hizo su propia autojustificación de esa manera sin Jesús. Y Pedro dependió de Jesús para su justificación. Exactamente. Y es a lo que nos referimos, que Dios mira el corazón. Y de ninguna manera establecemos de que la gente que se suicida no va al infierno. Estamos hablando simplemente de que no somos nadie para juzgar. Pero hay veces en que los casos definitivamente son bien evidentes. Ajá. Es una cuestión de revelación. Y yo creo que puedo cerrar con ese pensamiento. Es una cuestión de revelación porque cuando Jesús, el Hijo de Dios, se revela a tu vida, tú reaccionas. Naturalmente reaccionas. El reposo viene de identidad, de conocer a mi papá. O sea, yo vivo aquí en Quilín en reposo porque conozco a mi papá. Porque mi papá, he's got my back. Y así a Dios lo conozco. Lo conozco que si algo me pasa, él me respalda.